Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este podcast. Hoy toca podcast de charla. En este caso, para ello cuento con la compañía de Ron. Hola, Ron. Hola Julio. Y vamos a hablar de una película, un western, con Jack Bronson del año 1972. Me refiero a Chato el Apache. Chato el Apache es un western dirigido por Michael Winner. Michael Winner fue un director bastante correctito, normalito, que trabajó bastante con Jack Bronson. Hizo sobre todo la famosa saga de la justicia. Las películas estas de justicia, de justiciero de Jack Bronson, buscando justicia urbana, que fueron pues bastante exitosas y casi que crearon un género. Y después, pues también, yo recuerdo una película del año 1983 que la tengo yo en Blu-rays, llamada La Dama Perversa, con Faye Dunaway, que es una película que el director no consigue sacarle jugo, porque con una buena trama, tenemos a una dama en la época de Napoleón, lo que era, que por las noches se viste de negro y se dedica a robar, pero el director demuestra una vez más que no es que sea muy talentoso y la película es correcta y poquito más. En definitiva, pues tuvo una carrera que quitando los éxitos estos con Jack Bronson, pues tampoco es que ahora con el paso del tiempo sea muy recordado. ¿A ti te suena algo este director, Michael Winner? Sí, a ver, toda la serie del Justiciero con Charles Bronson que veíamos cuando éramos chavales y sobre todo su primer western con Burt Lancaster. Justo un año antes de rodar Chato el Apache, rodó, ¿cómo es esta? En nombre de la ley. En En nombre de nombre la de la ley. ley. Sí, para mí es una película muy superior a esta, muchísimo mejor película. Y bueno, este Michael Winner lo que hacía es que tenía su propia productora, la Scimitar Films, que con ella lo que hacía era producir todas estas películas que luego han sido éxitos, sobre todo las que hizo con Charles Bronson. ¿Pero trabajaba subcontratado para una grande No, o...? tenía sus propias, o sea, Scimitar Films era su productora y con ella rodaba las películas. Vale. Claro, y después a lo mejor pues ya la grande era quien se lo distribuía, ¿no? Sí, Supongo, hombre, claro, luego realmente. ya trabajar para las grandes distribuidoras, que eso, pues eso, aquí no sé si era la Metro o cuál era, ahora mismo no recuerdo, pero sí. Bueno, aquí, por ejemplo, como se rodó en España, en Almería, el 100% de la película se rodó en Almería. Había mucho personal técnico ¿Cuál? el ¿Chato los Apaches? sí, Chato el Apache se rodó todo en Almería, en el desierto de Almería y en el poblado Foro Bravo. Y luego también en el rancho donde Leone construyó, el que levantó Leone para hasta que llegó su hora, también se roda parte de la película ahí. Sí, porque Shadow Apache, creo que sobre todo antiguamente se decía que era un hero western, realmente, quitando la Almería, realmente está hecho con dinero norteamericano y creo que es un Sí, western, ¿no? lo que sucede que también, sí, es una película británica, vamos, Es británico. pero también hay que tener en cuenta que muchos extras, muchos técnicos, incluso especialistas, eran españoles. Por ejemplo, mira, un dato importante que, bueno, para mí sí lo es, ¿no? Que el afamado director de fotografía Raúl Pérez Cubero, que murió hace pocos meses, vamos, que ha sido galardonado con un Goya y un Oso de Plata en el Festival de Berlín, fue el encargado de la segunda unidad de la película. O sea, y luego, pues eso, Amigo. había apartados técnicos pues que también eran españoles. Lo que sí, actores, creo que no, yo no, la he visto hoy la película otra vez por enésima vez, pero yo no recuerdo, español creo que no, de actores, creo que no salía ninguno en el reparto, ¿no? Está pues Florencia Amarilla y no sé si es su hermano también, que hacen Vale. de indios, de Apache, de rastreador. Ujú. De lo que se encuentra el protagonista, ¿no? Sí, Este que van a caballo. uno creo que es el que vive con él o algo así, ahora mismo no te puedo decir porque la vi hace ya tiempo, y el Mm, otro creo que es uno de los que acompaña a los perseguidores. vale. El mexicano, ¿no? Creo sería Sí, sí, el- eso sí, bueno, es. claro.
Bueno, Chato Apache, vamos a contar un poquito nada más sobre ella, porque, bueno, esta película ya, pues supongo yo que todo el mundo la habrá visto. Nos cuenta la historia de un medio apache, medio blanco, que llega, pide una botella, no se la dan, y resulta pues que le van a matar, y él pues en defensa propia mata a este hombre racista, que resulta que es el sheriff del pueblo. Él escapa, y un grupo de 13 hombres, encabezado por el actor Jack Palance, comienzan a perseguirle, y básicamente pues la película es eso, es hora y media de vemos la persecución y vemos también cómo cambian un poquito las cosas. Esta es más o menos la historia así en general. Jack Bronson creo que, no sé yo si porque rodó Fríamente sin motivos personales con el mismo director ese año, pero no sé cuál de las dos fue primero. Eso sí que no, yo creo que esta fue la primera colaboración con Michael Winner. Yo sí, y a partir de aquí ya no dejo de trabajar con él porque, vamos, Bronson estaba en la cresta. En la cresta de la ola, era muy taquillero, y bien es cierto que antes de rodar las películas con Winner, aquí ya rodó con Sergio Leone, hasta que llegó su hora, que hemos comentado antes, Villa Cabalga, también Sol Rojo. Exactamente. Sí, bueno, el Sol Rojo que tenía un reparto muy internacional, sí, con Alain Delon. Con Andrew, con Toshiro Mifune, el actor japonés. También sale bueno, iba a decir pequeño papel, no, bueno, creo que es protagonista en Los Cañones de San Sebastián. Sí, pero esa está rodada, creo que en México, me parece. Es con dinero francés, me parece que es, con capital francés, pero está rodada en México. Exactamente, sí. Bueno, yo creo que quizás lo más famoso quizás fue Hasta que llegó su hora, con Son Leone, donde tiene un protagonismo quizás yo creo que es importante, aunque bueno, sí. cuenta las malas lenguas, que cuando Leone vio más o menos cómo era la actuación de Chabroso, y dijo, mira, tú a partir de ahora no vas a hablar. Tú lo vas a hablar, tú lo que vas a hacer cuando vayas a hablar, pues coge una armónica y toca la armónica. Dicen eso las malas lenguas. Bueno, claro, pero es que tanto es así que en esta película él no habla. O sea, tiene un par de frases al principio de la película que encima la dice a espaldas de la cámara, que es cuando dice, déjenme en paz, sheriff, y en alguna otra frase suelta también, pero luego se dedica a hablar en apache o un lenguaje inventado. Claro, exactamente, cuando al principio habla, pero poquísimo, porque es que no pide ni la botella de whisky, sino que lo pide con la mirada, y después cuando vuelve a hablar otra vez, es con el grupo de indios en un apache inventado, con lo cual eso apache, o bueno, puede ser cualquier idioma, pero con lo cual no. Que aquí, claro, que aquí el personaje a él le quedaba perfecto, era también un hombre que no hablaba. Sí, al final era una manera de presentar un personaje irático, como los antiguos héroes del spaghetti western, porque eso tiene mucho de spaghetti western. Toda esta violencia, el sadismo, incluso es el uso del zoom también es muy espaguetero. Sí. Hombre, yo la veo más que como spaghetti, la veo más como en el western desmitificador que empezó Peckinham, que creo que fue esa respuesta al spaghetti western de los americanos, que dijeron, vamos a cambiar western, pero no queremos hacerlo como vosotros, queremos hacerlo un poquito distinto. Sí, es esa época de este western desmitificador, claro. Todo ese western setentero que empezó a desmitificar todo, incluso muy violento, como Caza Salvaje, por ejemplo. Exactamente, sí, bueno, y todas las películas de Peckinham, efectivamente. Sí. Todas las películas de Sam Peckinpah. Claro, después tú puedes decir, hombre, a lo mejor con esta anécdota de Hasta que llegó su hora y con este personaje de Chotapache, pero a lo mejor el hombre a lo mejor con el paso del tiempo actuó mejor. No. Todas las películas que he visto bastante, sobre todo de la justicia, habla lo justito, tiene una cara impasible. Sí. Es una cosa curiosa que esto es más anécdota. Siempre me ha parecido que Chabroso siempre lo he visto viejo. Siempre lo he visto. Yo creo. Si te das cuenta,
A mí me pasa lo mismo. O sea, yo comparo, por ejemplo, es una comparación, Clint Eastwood y Charles Bronson, ¿no? Clint Eastwood, cuando estaba en España rodando la trilogía del Lore, tenía 34, 35, 36 años, ¿no? Ujú. Y luego lo hemos ido envejeciendo, pero siempre ha mantenido una presencia y una figura, pues, esbelta, todavía capaz de correr a su edad. Pero a Charles Bronson, no sé si empezó a deformar, no sé, Yo la creo que edad empezó le muy castigó. tarde. Sí, O llegó al medio estrellato, a ser conocido muy tarde, con lo cual ya era mayor cuando llegó, con lo cual sí, pero cuando estaba, por ejemplo, hasta que llegó su hora, estaba mayor, pero estaba bien. Pero yo creo que luego envejeció muy pronto. Y ya no sé cómo decirte, así como Harry el Sucio, incluso con 40 y ya le ves todavía a un Clint Eastwood todavía pletórico, a Charles Bronson ya se le ve, pues, no hombre, sé, es que Charles Bronson, y mira que, y mira que tiene un cuerpazo, porque aquí, por ejemplo, en esta película, tanto musculado. Sí, 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 sí. el cuerpo que tenía era brutal, pero claro, todo el mundo no puede ser guapo como Clint Eastwood. No, a ver, Entonces, pues siempre el hombre yo creo era. que le pasó eso, que se demacró físicamente rápido. Y luego ya, pues en las películas de la justicia, pues les ves tú ahí, le ves ah, que no es, Sí, que no bueno, encaja pero bien. sí, pero es que está, sí, bueno, en las películas de la justicia, sobre todo en la primera, claro, tú lo ves a él y después ves a la mujer que parece que tiene 30 años menos y dice, pero bueno, supongo, pero bueno, porque a mí siempre me ha dado que siempre me ha dado la sensación de que es un hombre que yo siempre lo he visto viejo, siempre en las películas que he visto de él, y Sí, eso que he visto películas de los años 70, pero bueno, sí, yo creo que ya en Caballos Salvajes, que también se rodó aquí en con Almería, Cabello en Salvaje, España, se veía también igual, también se con veía su mayor, mujer, ¿eh? Sí, ya sí. se le veía un poquito mayor. Hombre, Y también dice que hay gente que siempre tiene cara de viejo, aunque tenga 20 años. Pues este hombre, pues, sí, claro, con 20 años parece que tenía 40 y con 40 parece que tenía 80. Pero sí, sí, pero podría ya ser te digo, también por eso. hay arrugas, por ejemplo, como las de Clint Eastwood, que no le envejecían, en cambio a este, pues Sí, sí, eso, yo creo que, ya te digo, yo creo que envejeció prematuramente. exactamente, sí. Vamos a hablar un poquito sobre en sí lo que es el argumento, porque al final nos vamos a quedar solamente en el marujeo, tampoco es eso. Ujú. Hay una cosa viendo esta película. Tengo que reconocer que la película nunca me ha maravillado, nunca me ha terminado de gustar. No sé por qué. Yo sé por lo que es, y es, bueno, por dos cosas. La primera es porque el director no tiene maña, es correcto, pero no es brillante, ni medio brillante. Y después también la copia que tengo es de un DVD de hace muchos años, y claro, cuando se ve oscuro de noche, se ve oscuro, y eso porque no. Pero en definitiva creo que es una película que nunca. Viéndola esta vez por primera vez, creo que sigo con la misma sensación y no termina pues de ser un western que yo diga, me apetece ver un western, pues nunca va a ser un western que me apetezca verla. Yo creo que a ti te gusta un poquito más que a mí, ¿no? Sí, sí, a mí sí me gusta. A ver, es sencillo en cierta, o sea, es muy monótono, pero no aburrido, sino monótono que vemos siempre, pues eso, la travesía por el desierto cuando Chato les va conduciendo hacia el territorio que él domina y es un poco, pero luego la acción es constante. A mí, mira, a mí me recuerda mucho el esquema argumental de la película de Stallone, Acorralado, la primera de Rambo, De Rambo, cuando sí, sí. primero es perseguido y luego se encarga de él dar la vuelta. El esquema, vamos, no Sí, el motivo. exactamente, sí, sí. Bueno, en Rambo quizás es más brutal, Sí, porque empieza corriendo, pero aquí yo sí lo que veo, por ejemplo, he visto que de eso no me acordaba, es que si te acuerdas, cuando ya están persiguiendo, la primera vez que él los ataca, entre comillas, lo primero que hace es tirar a los caballos fuera, y tiene a un a tiro y no lo mata. claro, porque lo que hace primero es jugar con ellos, al gato y al Bueno, ratón, yo creo porque que no más, tiene, porque no tiene yo- motivos para matarle. Entonces, claro, yo creo que lo que hace es primero jugar, pero en el momento que ya ellos se encuentran su casa, matan a uno de su familia y a su mujer abusan de la ella, fuerza, sí, sí. la fuerza, exactamente. Él es cuando, además eso se ve en la vestimenta, ¿no? Cuando él está en la ciudad, viste sombrero, lleva revólver y tal. Luego, cuando llega a su casa, él viste de una forma más más de Normal, su sí. tribu, Y más después se apache, pone. y luego cuando ya matan a uno de su familia, lo matan en la hoguera y a la mujer la fuerzan y eso, lo que hace es se despoja de su ropa
se queda en un taparrabos, unas botas y una cinta al estilo Rambo en la frente. Exactamente. Y ahí sí que tiene cierta similitud con Acorralado. Con Rambo. Yo Y, creo que... Dime. no, eso sigue. Yo creo que más que jugar con ellos, lo que está intentando es que que dejen de seguirle. Eso es, sí. Dice, mira, a ti te puede haber matado y no te he matado. Os quito los caballos y ahora iros. Es más, lo lógico es que este grupo se hubiera ido, pero claro, como el odio les ciega, pues le hace que Sí, sigan porque al avanzando. final ese grupo perseguidor, a ver, tienen un odio consumado en contra, o sea, son racistas en contra de los apaches. De hecho, uno cuando dice algo así como no sé en qué estaría pensando Dios cuando hizo a los apaches, y dice Exactamente, sí. no son hombres, son animales. No, sí. Tiene unas frases así muy majas, muy contundentes. Hay otra cosa que sí me he dado cuenta de la película, es que al principio de la película ya no solo que él vista como un hombre blanco, sino que intenta un poco acoplarse llega al Claro. bar, pide la botella de whisky, y él lo intenta, pero claro, los racistas es curioso porque seguramente primero le decían a los apasionados, ustedes os tenéis que meter en nuestra sociedad y tenéis que hacer lo que hacemos nosotros. Y él lo intenta, pero aún así sigue el racismo, sigue, bueno, es malas Sí. personas con racismo. Y entonces él, pues al final, cuando ve que eso, pues ya pues vuelve otra vez a vestirse de apache y pues empieza ya a matarlos y a acabar con Sí, ellos. que se ve obligado, pues, por las circunstancias a volver a la lucha. Exactamente, sí. A mí, por ejemplo, lo que menos me gusta de la película es el motivo por el que el sheriff se carga al indio. O sea, digo, que quiere cargarse al indio, a Chato, y Chato se gira y le mata. No sé, pueden haber desarrollado un poquito más esa confrontación para llegar a que Chato mate al sheriff, Bueno, porque es que después en la película hay un momento en el que dicen, no, este indio ha matado al sheriff. Y uno de los personajes que no quiere ir con ellos, le dicen, da igual, pero si este hombre era un asesino con placa. claro. Entonces, yo creo que quiere decir que este personaje, que este sheriff, seguramente esto ya lo había hecho alguna vez y como salió impune, Claro, por pues eso yo creo que debe de haberle un poco más desarrollado un no, poquito eso más. sí, es rapidísimo, ¿eh? La película se abre la Sí, película, aparece en el salón y a los 3 minutos ya está viendo y ya empieza la película, no te sí, complican más. sí. Eso sí que está bien. Después tenemos también al personaje de... Bueno, quería decir antes. En el grupo, aunque son todos más o menos racistas, creo que hay unos pocos que no son tan malos. Intenta, por ejemplo, cuando encuentran a la mujer india, y la fuerzan, son 4 simplemente lo que lo Sí, hacen. los demás están Pero incómodos, están los muy demás, incómodos. Incluso Jack Palance, que al principio de la película es racista y bueno, es un oficial, es un exoficial confederado de la guerra de secesión, sí, que se ve que es racista y va a la caza del indio por haber matado al sheriff. Luego nos muestra una imagen diferente, porque es el único que demuestra conocer la cultura y las costumbres apaches y que no parece rebajar a esos a la condición de alimañas, de animales. sí, Yo creo pero que se embarca la aventura un poco por reverdecer los viejos tiempos y por esa cosa de que perdió la guerra. sí, bueno, claro, él es más, lo primero que hace es sacar sable y ponerse otra vez el viejo El traje. uniforme. Sí, Pero sí. que de los 4 que va, hay 4 que son los perversos, no es racista. Bueno, sabe que ya de por sí ser racista es muy malo, pero que van un paso más allá y que son perversos. Los demás miran y no hacen nada, y hay uno que intenta hacer algo, pero cuando lo va a hacer, otro le para. Eso es. Con lo cual, entonces, es bastante curioso porque es como un poco un reflejo, podríamos decir, de la sociedad algunas veces, de que no todo el mundo es malo, pero que también cuando los malos hacen cosas de malo y los demás miran para otro lado, al final, pues es algo así porque dice, no, que todos eran malos. No, todos no eran igual de No, malos. todos no, todos no. O Pero sea, claro, van en busca del Apache. Eso no quiere decir que permitan cualquier cosa, que claro, era como, por exactamente, sí, ejemplo, el sí. matar a gente inocente o forzar a la mujer del chato, etcétera. Entonces, Ujú. incluso ya viendo que el,
que el grupo perseguidor iba menguando, aumentaban sus bajas, hay otras personas que se querían largar y eso tampoco lo permitían. Claro que no, pero tía, ahí se ve también que en la película se ve como, aparte de que empiezan a morir, porque Chato los va matando, pero los mata de uno en uno. No. Pero que vemos cómo empiezan las peleas, las discusiones dentro del grupo, con lo cual, como, claro, él dice, hay alguno que es un poquito más listo y que está viendo que esto cómo va a terminar, que intenta volver atrás, pero no le dejan. Entonces, pues ahí se ve cómo empiezan ya las discusiones, cómo empiezan las peleas. Sí, a mí todas Las esas rencillas. disputas, sí, esas disputas, esas rencillas y esos momentos de reflexión, para mí eso es de la parte más interesante de la película. Y el personaje más interesante es, sin duda alguna, Jack Palance. Y el malo malísimo, como es el Oakland, el actor ahí, ahora no tengo el nombre. Simon Oakland. Ese que es, vamos, Simon Oakland. sí, ese sí que es malo, malísimo. Sí, que se hace el hermano, ¿no? El último que queda vivo, el hermano, ¿no? Claro, el recorte. Mira, además también Que lo más, participó que en Caza acaban con él, de una pedrada, ¿no? Creo que es, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es que, Al como final, hace ¿no? tiempo que no la veía, pues ahora no te Vale, puedo vale. decir cómo. Sí, Ujú. ese es el que salió también, que era coprotagonista junto a Jim Hackman en Caza Implacable. Uno también de Amigo. los que perseguía al que se fugó con la maestra, vamos. Pues Ujú. también. Bueno, de hecho, varios trabajaron en Europa antes. Por ejemplo, Richard Weishart, ese ya visitó Almería en el 61 cuando se filmó Tierra Brutal, el primer western que se rodó en Almería. Ujú. Y luego también está James Whitmore, que era uno de los Siete Magníficos en La Furia de los Siete Magníficos, protagonizada por George Kennedy. También Ya. 2 años antes de Chato el Apache. Ujú. Sí, exactamente, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, creo que la película creo que es muy sencilla, la historia es muy sencilla. Yo creo que lo que hace quizás eso es lo que tú dices, la rencilla entre ellos y ver Sí, cómo pues al final el protagonista pues empieza pues a acabar con ellos porque también porque lo obligan. Es muy violenta, la verdad es que es bastante violenta, sí. Sí, sobre utilizan todo también hasta la serpiente de cascabel para cargarse a un tío. claro, Está, cuando le empieza a tirar la serpiente de sí. cascabel, sí, sí. Sí, Esa acción constante. Por ejemplo, es sencilla, como tú dices, pero a la vez es entretenida. Entonces, a ver, una película que no se le puede pedir más que lo que estás viendo. No se puede hablar mucho más de esto y lo que sí, como decimos, es lo más interesante, es esas rencillas, esos momentos de reflexión, cuando están pensando que la cosa no es fácil, que el desierto lo domina el Apache y que para ellos es un paisaje muerto, un paisaje seco, árido. Para el Apache es una tierra llena de vida. sí, ese es el discurso que da Jack Palance Sí, sobre, en un momento sobre, dado, cuando mira el paisaje y tal, y piensan que la cosa no es fácil, que claro, aquí claro, él juega con ventaja. claro, vosotros miráis aquí no veis nada, nada más que el desierto. Dice, ellos, los apaches, lo tienen todo y llevan mucho tiempo viviendo de esto y para ellos todo, claro. Pero claro, si te fijas, la forma en que tiene Chato el Apache en atacar es 1 a 1, es escondido, es no dejándole dormir. Ujú. Pues intentando, pues, claro. También les quita el agua, porque ahora mismo no recuerdo, pero creo que en un Sí, momento sí, les quita. por la noche entra por la noche en el campamento y le raja el agua, le Y raja le raja las cantimploras, sí, las algo así, ¿no? cantimploras de agua Sí, y sí. entonces pues están sin agua y ya empiezan ya a venirse abajo. Claro, pero esto lo hace creo que cuando está intentando que se vuelvan atrás, Eso ¿no? Ya es. es cuando, pero claro, Cuando todavía que está jugando con ellos en el sentido de que no me toquéis las narices, que prefiero hacer esto para que desistáis, que abandonéis. Y de hecho, la primera baja es cuando les manda por una pendiente y uno se cae del uno caballo y se, se hace daño, no se muere nadie. O sea, yo creo que la cosa va poco a poco hasta lo que hemos comentado, hasta que ya exactamente, van a... se cae del caballo, se parte la pierna y ya hay dos, él y otro que lo lleva, pues ya de 13 ya pasan a 11 y Claro. va perdiendo. Me quiero también parar en el personaje del mexicano, si te acuerdas, el personaje del mexicano que usan como explorador este grupo. Sí, sí. Es curioso porque también a él,
Bueno, algunos también a él lo tratan muy mal, lo tratan como Claro, mucho porque, racismo. claro, Sí, sí, porque sí. a ser racista, evidentemente, es Ya, odiar a la raza. pero bueno, pero una cosa es ser racista y otra cosa es ser tonto. Entonces tú estás en mitad del desierto que no conoces aquello y no te vas a poner en malas con el Ayuda. guía, que es el único que parece que entiende un poquito. Porque si te fijas, en cuanto puede, cuando ya está hecho todo el apache en modo venganza, al primero que le dispara es al mexicano. Porque Es verdad. Sí, sabe que es el más avispado, sabe que es el que claro, el rastreador, claro. el que más peligro tiene, claro. Sabe que después los otros están todos como peces fuera del agua, como así es, efectivamente. Entonces, pero que me parece curioso. Es más, me dio bastante pena por el mexicano, porque yo, mientras estaba viendo la película, que ya la he visto, yo sabía cómo acababa, pero yo estaba diciendo, pues yo si fuera un mexicano, ya me estaría yendo y los dejaba ahí. Pero no, al final no sé por qué, pero se queda. Mira que la vez que era anterior también se lo dije y no me hizo caso tampoco. Quedó allí. Quedó allí. Claro, ellos intentan después, es muy curioso lo de que cómo intentan enterrar claro, a cada uno que va cayendo, lo van enterrando y hay uno que dice, no, yo a mi hermano no lo quiero de aquí, no lo quiero de aquí enterrado en ningún lado y al final pues lo entierra ahí, claro. Sí, Es sí, sí, curioso. sí. Y después también hay otro ataque que hace que se espera a que terminen de enterrarlo. Están enterrando al último, a uno que es el último, y cuando echan el cuerpo dentro es cuando dispara. Parece que estaba como esperando un poquito respetuoso con mí, ¿no? Mira, yo de esa no me acuerdo. ¿Es posible que a alguno le maten y le peguen fuego en sus partes? A uno, no sé si el actor era Richard Jordan, que aparece ahí como, creo que aparece No, quemado. hay uno de los últimos que cae, pero cae ya fallecido, cae en la hoguera, pero con la cara. Pero no, las partes no recuerdo yo que le quemaron las. Sí, creo Bueno, que... hay otro al que le corta la cabellera. Sí. Ajá. Sí, porque hay los dos últimos que intentan huir y uno de los hermanos de estos, que eran los peores, va tras Sí, él, sí. mata a uno y cuando va detrás del otro se escucha un disparo y cuando acerca al otro pues ya la corta la cabellera, Sí, corriendo. sí. Y ya Ujú. pues, y al final, bueno, pues al final ya el grupo estaba muy disperso, ya nada más que quedaban tres. Ya Palas extrañamente muere muy pronto, parecía que iba a morir el Sí, último, es verdad. Al ser el principal antagonista, parecía que iba a ser el parece que sea, villano. claro, por la forma aparece en el reparto pero No, al bueno, final, claro, que es que al final el malo malísimo así era el Simon Oakland, el era el Jubal. hermano, exactamente. No, pero ya no solo pues, que era quizás el que tenía más nombre del resto de actores, quitando a Bronson, sino que como empieza la película, sí, cuando van a formar grupo lo buscan a él. Y él, al principio, si te fijas, es como el líder. Sí. Y un poquito, entonces uno dice, bueno, pues no muere al principio, pero sí que muere cuando todavía quedan 3 o 4 por morir. Que muere además matado por Por uno Jubal. por Jubal, No, por Jubal no. O sí, 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 sí. No, por sí, sí, Simon Oakland, sí, ¿no? no, creo que por el hermano líder. Ah, por el Sí, hermano, vale. sí, sí, que muere que el otro le va a disparar a los dos que huyen y le dice Jack Palance, no le dispare. Ya fue cuando le disparan, Eso pues, es. que es que empieza el pobre ya pues a recordar sus últimos momentos, lo feliz que era en las batallas de la guerra, toda aquella destrucción, todo aquella. Eso es. Y al Sí, final ya sí. pues su última frase, yo de pequeño quería un perro. El último sector. Pero que es curioso que es un personaje, porque al final demuestra que quizás no es tan villano, no era el villano no era Claro, tan claro. maloso. Nos presenta como el más racista y el villano, pero al final era el más cabal, como hemos comentado, era el que Sí, bueno, entendía a los era, apaches, su forma, su conducta, su forma, y aparte, cuando les describe con respeto. El odio era el que impartía el odio era el otro, era Yuval. exactamente, que ya para dice, el odio te ciega. Sí. Que es lo que le dice, que la frase que dice Mm. y efectivamente, al final, pero claro, al final Jack Palance incluso parece un poquito cobarde. Cuando la apunta, le quita el revólver y la apunta y le dice, o me sigues o te mato. Y él dice, bueno, te sigo. Ya ahí se queda un poquito como diciendo, claro, ya también es una persona mayor. Es más, después antes de morir le dice, yo hace 20 años, si me hubieras hecho lo que me hiciste ayer, por la noche te hubiera matado. Claro, pero ya
Ahora ya el personaje está mayor, ya está. Me acuerdo yo que cuando se viste al principio de la película con el uniforme confederado, va por la calle y hay gente que le mira como diciendo, Claro, es que con el sombrero con la pluma. pero que es más, pero lo que yo no sé es cómo es que nadie le dijo nada, pero ¿dónde vamos? ¿Otra vez a la guerra? Sí, es muy curioso el personaje. Sí, sí. Claro, el personaje es un personaje ya mayor, un personaje ya que ya ha pasado sus mejores tiempos, ha pasado su edad dorada, que encima perdió la guerra. Claro. Y ahora pues esto es casi como una última cruzada y como un intento de volver a su... Que es curioso, bueno, curioso, a ver, es normal, pero que es que nadie pregunta, bueno, sí, el indio mató al sheriff, pero ¿por qué? Parece como que todo el mundo ya sabe por qué la ha matado, pero que aún sabiéndolo, pues les da igual. Claro, es Es que bastante... sí, yo creo que esa parte es la que a mejor debería. Me falta un poco eso, un poco más, porque claro, la película, como tú has dicho antes, has comentado que dura nada, lo que es el motivo por el que Chato mata al sheriff, sí que es racista y tal, pero y ya a partir de ahí entran creo que los títulos de crédito y ya es la persecución, no hay otra cosa que la persecución. Sí, sí, la película es solamente eso, sí, aparte de... Dirían fases, pero es todo es lineal. Pero ya te digo, a mí me hace falta un poquito más de introducción, un poco desarrollar un poquito eso, no mucho más, pero pues, una justificación un poco más elaborada. Hombre, pero justificación, hombre, yo creo que está bien justificado, ¿no? Yo creo que más o menos está No, bien. pero ¿por qué de repente el sheriff quiere matar al... Es que, joder, no sé. Hombre, el Cherry quiere matar porque yo creo que ya algunos de los personajes después, con algunos diálogos, te dice que el Cherry Sí, 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 era así. pero no Y sé. seguramente que ya lo habría hecho antes alguna otra vez y como le salía bien, pues va a intentar volver a hacerlo. Pero Sí, esta sí. vez ha tocado con el indio malo, con el indio equivocado. No, O eso no sea, se... y sentado ahí en el salón, el otro, el actor Víctor French, ahí riéndose como le amenaza que le va a matar al Exactamente, Apache. sí. Está muy bien, Exactamente. sí. Sí, sí, está Es sí, bueno. que es una película violenta y totalmente violenta. Incluso el abuso a la mujer de Chato, ese tipo de abuso es ya seña de identidad de las películas de Michael Winner. Siempre metía una violación Sí, en sus películas. lo más brutal de Yo soy la justicia, de la primera parte, es que primero la violan, creo, a la mujer, y después, pero es que después la vuelven otra vez a Claro, forzar y a matar. es que es Parece que continuo. no, pero parece que estaba como se estaba queriendo. Y sí, es demasiado violento. Hombre, teniendo Sí, en sí. cuenta para el año, ahora mismo en 2025 ya lo hemos visto todo, pero en el 72 sí que era bastante violento. Pues a mí sí que me gusta eso de que empiece directamente la película. Empiece, pida el whisky, no se lo den, le intenten matar, se defienda y ya empieza la película. Eso sí que me parece... Porque después al final te lo va, ¿verdad? Si te fías, te lo va a terminar explicando todo durante la persecución. Sí, Todo sí, lo ya que yo pienso que necesitas que saber. comentan de que era así el tío y qué tal. Entonces, bueno, Ujú. vale. Pero ya digo, ahora a mí es justo un poquito más de desarrollo Desarrollo inicial, ¿no? del sheriff, un poquito de más, a una Ya. escena anterior que sea así o no sé de qué manera contar el carácter no tampoco el porqué, ¿no? Pero sí el carácter, la forma de ser de ese sheriff, aunque luego lo ratifiquen a mitad de película, pues, pero bueno. Hombre, Y, tú a lo mejor te hubiera venido bien que a lo mejor hubiera llegado primero otro indio y lo hubiera pegado una paliza o hubiera acabado con él o de forma sin venir a cuento y que lo hubiera y ahí pues tú dices pues el Cherry este es así, ¿no? sí, ¿Sabes lo que te... como el sheriff que comentábamos en Sin Perdón, ¿no? El Claro, de como Jim Hackman exactamente, es el un Hammond, sheriff violento que ya se va desarrollando un poco su personaje y se ve que él es así y que imparte la justicia claro, de forma tajante y da igual los métodos, pues un poquito, pero, no claro, mucho más, ¿sabes? Pero claro, vamos, pero si tú haces eso ya son 20 minutos más. Y no, entonces he dicho, ya es no, ya es otra no, película. no me líes, ¿eh? He dicho un poquito más, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Pues bueno, yo creo que a mí la película, como ya he dicho antes, no me termina de fascinar, no me termina de... Pero bueno, Ujú. hay una cosa que me ha pasado también, que es cuando llega él a la casa con su mujer. No, esto me ha pasado mucho, bueno, me pasa y me sigue pasando en la Spaghetti Western, que si supuestamente estamos en el oeste y vemos ese tipo de casa de construcción, tú dices, esto no pega.
Ya, claro. Claro, eso es, o yo qué sé, o que a lo mejor te vas no, estamos aquí en el oeste del oeste y te ves una hermosa casa española del siglo XVII, XVIII. Claro, yo creo Y que es eso como comentábamos, ¿no? Era un indio que se estaba amoldando a la vida del blanco, del blanco. del hombre blanco y ya tenía su casita un poco más parecida, de adobe y tal, o no sé cómo era, ahora mismo no Sí, recuerdo, bueno, era de y ladrillo, de era ladrillo. construcción, claro. Entonces yo me digo, bueno, estas son cosas que a lo mejor se terminan sacando, pero bueno. Sí, al final no, sí que es cierto que no vivía en tribu, vivía con su mujer, no sé si algún familiar suyo, Sí, si bueno, sería familiar, claro, el vivía con la hijo, mujer, el hijo. sí, y vivían ellos pocos ahí, o sea que no era una tribu con sus tiendas estas de campaña, los típicos tipis, no, era una casa como tú decías, y bueno, sí, Y sí. poquito, y poquito más. Ahora que estamos hablando de esto, es que el mexicano se te viene que haber ido, porque es que lo conocía. Lo Sí, conocía porque dice, no, ese es Chato Lapacho, y lo conozco que monta un tipo de caballo, no recuerdo cuál sí, era. Con lo sí, eso cual, es. el mexicano le tenía que haber dicho, porque estaba contratado, bueno, a ver, estaría contratado, pero te fías, los demás decían, no, este mexicano viene otro porque es el mexicano de este. ¿No? Una forma también muy despectiva, muy racista. Sí. Pero le tenía que haber dicho al personaje que lo tenía contratado, decía, vamos de aquí, que al final este hombre nos va a terminar matando a todos. Si le conoces. Y Pero claro, más es que eran, viendo, es que eran una docena de personas. Se supone eran que. 13, eran 13. Sí, Claro, bueno, pero eran 13, pero bueno, era como si fueran 21, porque eran, bueno, ya vemos lo que pasa, lo inútiles que son, porque son muy inútiles, claro. Claro, es sí, sí. que en el desierto, sobre todo al principio, sí, pero al momento en que llegan al desierto, que ya se empieza a escasear agua y ya se nota que son, y ya le empiezan los nervios y ya empieza a decaer. Pero bueno, sí deberían de haberse, el mexicano de haber sido más listo. Claro, después uno dice, porque el último es uno de lo que no quería, de los que eran buenos, entre comillas. Pero claro, eso el chato no lo sabe. Con lo cual al final pues da un poquito de coraje que los mata a todos, Eso como es. los mata. Sí, sí. Es más, acuérdate que con el último consigue cruzar el desierto, el último ya que queda vivo, y cuando parece que ya se va a acercar a la civilización, aparece Chato montado a caballo. Entonces no lo mata, sino lo que hace es que se da la vuelta y que vuelva otra vez al desierto. Es decir, en vez de darle un final rápido, no, es peor todavía. Sí, Sí. hace que vuelva al Hace que desierto vuelva para que sufra. O para que sea, sufra. sí, Es todavía, y al final, pues ya por la película se levanta con un plano que quizás es el mejor plano, cuando se levanta a vista de pájaro y se ve el Chato Apache montado en el caballo y se ve como este hombre moribundo pues tiene que ir hacia el desierto. eso En es, sí. definitiva, es un western pues que está bien. Pero bueno, tú puedes hablar mejor de ya para terminar. Cuéntame un poquito al final ya que quieres decir sobre este western o lo que te apetezca. Yo creo que hemos hablado todo sobre la película. No hay mucha cosa más que contar. Para mí es un western muy entretenido, que no aporta nada realmente a lo que es al género, Hombre, pero que aporta lo que dijimos, lo de la demitificación, porque si te sí, fijas, sí, todos los personajes civilizados, supuestamente, son todo una banda de impresentables. Claro, ya está. Quizás sí, sí. el único bueno es el Apache, el Chato el Apache, que tampoco, porque él también se está vengando. De forma quizás justificada, sí, pero él también es también bastante Sí. letal. Yo creo que eso es quizás lo que aporta y lo que se une a ese género de Ese grupo de películas de esa época, sí. Perfecto. ¿Y lo ves mucho este western cada año, cada 2 años o no es un western que...? A ver, lo he visto cada un par de años, sí, más o menos. Sí, a lo mejor lo habré visto unas 4 así veces, más o menos, 4 o 5 veces sí lo he visto. Es curioso porque en Filmanity aparece como de Estados Unidos. Supongo que a lo mejor ya con el paso de los años habrán comprado a la distribuidora, a la productora. Sí, a lo mejor es una, no sé, alguna coproducción con Estados Unidos. De acuerdo. Sí. Bueno, ¿te apetece decir una última escena que más te gusta? Pues así escenas ahora mismo no se me ocurre ninguna. Sí, en todo caso, el arranque de los títulos de crédito cuando él huye, ¿no? Cuando él está huyendo. Más que cuando huye, cuando sale toda la comitiva en busca del Apache.
Se levanta también hacia arriba la grúa, salen del poblado de Foro Bravo, se ve muy chulo el poblado y arrancan los títulos de crédito. Ahí esa parte es la que más me gusta. De acuerdo. A mí quizás lo que me parece más curioso es cuando empieza este grupo a perseguirlo y se ve a Jaspala, el personaje de Jaspala, contando sus historias, muy contento de montar el caballo, muy feliz, muy diciendo, pues vuelvo otra vez a la aventura, a los demás dándole un poquito de coba, y ahí se ve a Jaspala que no ha salido para atrapar al indio. Sí, cierto, a ver, en ningún momento dice... Los diálogos más interesantes son esos, sí. Al principio, pero que se le ve que en ningún momento dicen de capturarlo. No, ellos los que van a matarlo directamente. En ningún momento dicen vamos a atraparlo y a llevarlo a un juez. No. Pero que al principio que se ve al personaje de Jaspala, claro, se viste muy bien. Lo raro es que no se lleva la espada. Ahí falta llevarse la espada. Y se ve muy contento y muy feliz dándole coba, sí, porque yo estuve aquí. No, ¿y por qué perdimos la guerra? Porque tenían más dinero, más soldados. Porque eran más, sí, eso es. Porque tenían más de todo. Hemos ganado, pero eran más. Sí. Teníamos de todo, sí. Esa es película. Bueno, pues yo creo que 40 minutos está bastante bien. Muchas gracias, Ron, por estar aquí de nuevo en este canal. A ti siempre. Y muchas gracias si ha llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos, o mejor dicho, nos oímos en otro.